La saga de Hoenn, una de las más queridas por los fans, casi no existió como la conocemos. A principios de los 2000, los productores de Pokémon se enfrentaron a una decisión que lo cambiaría todo. Para renovar la serie, tenían que eliminar a un personaje principal. Ash y Pikachu no eran una opción. Ellos dos eran la marca principal y su historia estaba muy lejos de cerrarse. Por más que Ash derrotase a Gary y este último se plantee si seguir siendo entrenador Pokémon o un investigador como su abuelo, eso significaba el fin de Gary, pero no el de Ash, que no había llegado ni a semifinales de la Liga Johto. Otro para descartar era Brook, pues a él ya lo habían retirado en las Islas Naranja, y la respuesta de la audiencia fue una caída del rating al cambiarlo por Tracy. Entonces, las opciones eran dos: el equipo Rocket o Misty. Ya sabemos a quién eligieron. Pero por un momento, en una sala de juntas en Japón, existió un universo donde Jessie, James y Meowth desaparecían. Y Misty subía al barco con Ash, rumbo a Hoenn. Hoy no vamos a imaginarlo, vamos a reconstruirlo. La presencia de Misty en Hoenn no habría sido un simple cambio de personaje. Habría provocado un efecto dominó. Una serie de ondas expansivas que habrían reescrito por completo la historia. Habrían alterado la dinámica del grupo. El desarrollo de una nueva coordinadora, el rol de Brock e incluso la guerra contra los equipos villanos de la región. Quédense conmigo porque vamos a desglosar los 3 cambios fundamentales que la presencia de Misty habría provocado. Primero, la llegada de Haruka, Mai, Aura o Flor, como se la hubiera llamado si la serie se hubiera doblado acá. En la historia original, ella es una novata total y son Ash y Brock, o Brook, quienes la guían. Pero con Misty presente, la dinámica cambia. Misty, como líder de gimnasio y una entrenadora mucho más experimentada, se habría convertido en la mentora natural de Mai. Una especie de hermana mayor. Esto habría cambiado a Mai. En lugar de aprender del método impulsivo de Ash, habría aprendido de la estrategia y la paciencia de Misty. Quizás su camino como coordinadora habría sido más rápido, pero también más conflictivo. Y luego está Brock. Su eterna comedia de enamorarse de cada chica se habría visto frenada constantemente por la Misty que ya todos conocemos. Quizás habría sido más contenido, cambiando gran parte del humor de la saga. El grupo se
sentiría más maduro, pero quizás menos caótico. ¿No olvidamos algo? Pero para. Porque me estoy olvidando de alguien. Sí, el pequeño Max. Ese enano de mierda. ¿Se imagina la locura de un grupo de 5 personas? Si Misty hubiera estado ahí, Max habría encontrado su verdadera alma gemela intelectual. Ash es puro instinto. May era novata. Y Brooke, bueno, es Brooke. Pero Misty y Max habrían sido la voz de la razón. Imagínenlos criticando juntos la imprudencia de Ash. Max con su teoría de libros y Misty con su experiencia real de gimnasio. Sería el equipo definitivo. El cerebro teórico y la fuerza veterana, manteniendo a raya al caos del resto. Pobre Ash, no tendría respiro. Pobre Brooke, ¿cómo estarían sus orejitas? Pero el cambio más fascinante habría sido con los villanos. Hoenn tiene 2 equipos. El Team Magma y, más importante para nosotros, el Team Aqua. Una banda de criminales que usaba y abusaba de los Pokémon de tipo agua para sus propios fines. Ahora, imaginen a Misty, la chica que se autoproclama la mayor fanática y defensora de los Pokémon de agua del mundo viendo esto. Para Ash, detener al Team Aqua era un deber como héroe. Para Misty, esto sería personal. Y acá viene lo mejor, gente. En la serie, el Broccas atrapa a un Lotad y a un Mudkip, 2 Pokémon de agua con un potencial increíble. Es casi seguro que en esta nueva línea temporal, esos Pokémon habrían sido de Misty. Imaginen a Misty con un poderoso Swampert a su lado, liderando la carga contra el Team Aqua. No sería la acompañante de Ash. Sería una protagonista con su propia guerra que luchar. Las batallas contra Archie y sus secuaces habrían tenido una carga emocional 1000 veces más potente. Y acá es donde la teoría se pone oscura y fascinante. Ash siempre ve a los villanos como los malos malotes y punto. Pero Misty habría entendido al equipo o Team Aqua de una forma peligrosa. Piénsenlo, Archie, o Aquiles para los gallegos, quería expandir los océanos para que los Pokémon de agua prosperaran. ¿No es ese, en el fondo, el sueño de Misty? Un mundo dominado por el tipo agua. Por primera vez, Misty habría sentido empatía por el enemigo. Ella sería la única capaz de entender su filosofía, aunque odiara sus métodos violentos. Esto habría dividido al grupo. Ash, junto a May con su Torchic tipo fuego, quizás simpatizarían más con el Team Magma por instinto natural. Mientras Misty se debatiría internamente al ver que los villanos aman lo mismo que ella. Y Brooke, no sé, ¿simpatizaría con los Rockets? ¿Quién tendría que desempatar este conflicto moral? Exacto.
Max. Él sería el único capaz de ver objetivamente que ambos equipos están locos, salvando a Misty de caer en la tentación radical de Archie. Y finalmente, hablemos de lo que todos están pensando. El shipping. Si te está gustando este viaje a un universo alternativo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Que en cada rinconcito de Candice siempre hay una nueva teoría esperando. La llegada de May dio inicio al Advanced Shipping, uno de los más populares de la franquicia. Pero con Misty presente, la tensión habría sido constante. No imagino una pelea de gatas, sino algo más complejo, una rivalidad de respeto. Misty, la compañera original, viendo cómo Ash inspira a una nueva entrenadora. May, viendo la increíble conexión que Ash y Misty ya tenían. Cada momento de apoyo de Ash hacia May habría sido visto bajo la atenta mirada de Misty, y viceversa. Quizás Misty, para no quedarse atrás, habría decidido entrar en los concursos Pokémon, creando una rivalidad directa y espectacular con May. Una batalla por ver qué estilo de entrenamiento era mejor para mostrar la belleza de los Pokémon. El potencial dramático es simplemente gigantesco. Así que, ¿cómo habría sido Hoenn con Misty? Un viaje más maduro, con una guerra personal contra el Team Aqua liderada por una Misty más protagonista que nunca. Y una tensión constante en las relaciones del grupo que habría redefinido a todos los personajes. La partida de Misty fue dolorosa, pero fue una decisión deliberada de los guionistas para permitir que nuevos personajes, como nuestra Aura, es decir, nuestra May, pudieran crecer y brillar con su propia luz. Quizás fue un sacrificio necesario. ¿Creen que esta versión de Hoenn con Misty habría sido mejor que la original? ¿O su partida fue la decisión correcta? ¿Sabían que originalmente la idea era quitar al trío Rocket en Hoenn en lugar de a Misty? Ahora vos, desde Misty hasta Roy. Decime en los comentarios a qué personaje hubieras quitado, en qué saga y por qué. I love you. Practice all the things that I could say, line by line, every word. I tell myself today could be the day, but every time I lose my nerve, I look at you
must be you're a freak like me. I try, but I can't pretend that I don't feel for you the way I do.